Esta mañana continuamos el estudio del libro de Hechos. Hemos llegado no solamente a un nuevo capítulo de este libro, pero también a una nueva ciudad en la que Pablo compartió el Evangelio. El principio de este verso 17, nosotros vemos como Lucas nos dice cómo el ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica es lo que nos dice Lucas y nos revela acerca del tiempo que pasó el apóstol Pablo allá. Esto es en 17 del 1 al 9. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. A los que no encontraron, arrastraron a Jasón y alguna de las hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que han transformado al mundo, han venido acá también. Jasón los había recibido y todos ellos actuaban con los decretos del César, diciendo que aquí hay otro rey Jesús, alborotando a la multitud, y las autoridades de la ciudad oían. Por eso tuvieron que recibir a Jasón y lo soltaron. Lo que es muy interesante acerca de estos versículos y de esta historia es que tan diferente fue como nos presentan esta información a la diferencia de cómo fue el tiempo que pasó Pablo en la ciudad de Filipia. Y fíjense, aquí solamente nos da en Tesalónica. Él nos dice ahí mucho más detalles de lo que nos dijo de la iglesia de Filipos. Fíjese, y aunque pasó demasiados meses allá, él no pasa tanto tiempo y lo reduce solamente a 9 versos. Pero si usted regresa al versículo 16, va a ver cómo ahí él pasa 40 versículos. Empieza a hablar del ministerio de Pablo en la ciudad de Filipia. Y en segundo lugar, Lucas se enfoca cómo ahí en esa ciudad de Filipos, él está hablando de 3 puntos importantes y que había gente de diferente que se convirtió en ese lugar. Él no menciona a nadie por nombre en nuestra ciudad de los tesalonienses, pero lo que es muy importante y las diferencias que están aquí y la diferencia entre cómo estableció el ministerio entre las dos ciudades es cómo fue que Pablo presentó el evangelio a esa gente de la ciudad. Usted ve, aparte de ver de cómo Pablo y Silas nos están hablando del guardia de la iglesia, cómo le explicaron que él necesitaba a Jesucristo para salvación, no hay realmente ningún lugar en Hechos 16 que nos dicen cómo Pablo explicó el evangelio al resto de la gente de Filipos. Pero este no es el caso cuando hablamos de esta ciudad. Lucas nos habla específicamente de cómo fue que Pablo dio su testimonio y qué era lo que le decía a la gente cuando les daba ese testimonio. Si usted ve el versículo 2-3 de 17, dice: y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicándoles y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ponga atención, yo quiero que ponga atención que en estos 2 versículos él usa 4 palabras específicas para establecer el método como él compartía el evangelio con la gente judía de Tesalónica. Él razonaba con ellos, les explicaba, les daba evidencia y les proclamaba. También él les está diciendo, se está tratando de establecer de cómo ellos tenían que comunicar el mensaje. También nos dice cómo es que lo hacía, de lo que él hablaba, de qué les explicaba a ellos, a los tesalonicenses. Y aquí le está diciendo que ellos les razonaba con ellos desde las Escrituras. Y específicamente, ¿qué quería decir eso? Bueno, él estaba diciendo que Cristo, que era el Mesías, tenía que sufrir y tenía que ser levantado de entre los muertos. Y finalmente en el versículo 3 nos dice cómo
les dice que el Jesús del que él habla, ese es el mismo Cristo, lo cual parecería que nos está explicando a nosotros cómo el ministerio de Pablo hacia la gente de esa ciudad de Tesalónica, cómo les comunicó a ellos el mensaje y el contenido de ese mensaje, y nos los explica a nosotros. Así que nosotros vemos aquí cómo parece ser que la tarea principal de Lucas, que quiere que nosotros entendamos cómo tenemos que hablar con la gente acerca de Cristo y lo que le tenemos que decir cuando tenemos una oportunidad de compartir el Evangelio con ellos. Y yo creo que por eso es muy importante que estos versos son tan relevantes. Y yo sé que han pasado más de 2000 años desde el tiempo de Pablo. El modo en que nosotros tenemos que presentar el Evangelio es el mismo de ese entonces. Usted ve, aunque han pasado muchos cambios en nuestro mundo desde el primer siglo, hay dos cosas que nunca han cambiado y que nunca cambiarán: es la naturaleza humana y el Evangelio de Jesucristo. La gente es tan pecadora ahora como la era en el tiempo de Pablo. Y asimismo nosotros tenemos la necesidad de la salvación, de la furia del Señor, sin importar de qué tan avanzado el hombre ha venido en la ciencia y en la tecnología. Al final del día todos somos unos pobres, perdidos pecadores que necesitamos un Salvador para ser rescatados de nuestro pecado. Así que lo que necesitamos oír, aparte de todo, es el Evangelio de Jesucristo. Es el único mensaje que nos va a salvar nuestras almas. Y como yo le he dicho hace más de 2000 años, cuando nosotros vemos cómo se levantó y la caída de tantas enseñanzas falsas y tantas ideas populares, no bíblicas, pero como han ido y venido, la pureza del Evangelio no cambia y sigue siendo la misma, y es la única esperanza para la humanidad. Lo que quiero que usted aprenda de esta enseñanza es cómo Pablo comunicaba el Evangelio a la gente judía en ese tiempo. ¿Qué era el mensaje que les daba a ellos? Usted ve, dando nuestro testimonio puede ser algo que puede ser que nos dé miedo a muchos de los cristianos, porque no estamos muy seguros cómo comunicarle a la gente acerca de Cristo. No queremos parecer que somos groseros, pero tampoco queremos ser tampoco tan temerosos que acabamos sin decir nada por tener miedo a que crean que somos muy necios. Y ahora, una vez que tuvimos la atención de alguien que está interesado en escuchar acerca de Cristo, no estamos muy seguros qué decirles acerca del Señor. No sabemos cómo compartir el corazón del Evangelio. Lo que vamos a aprender hoy va a ser algo bastante práctico y nos va a dar gran ayuda para poder darnos la asistencia de cómo podemos compartir el Evangelio con otra gente. El modo que Lucas nos presenta este material es como lo presentó Pablo en esa ciudad de Tesalónica, y vemos aquí cómo es bastante simple y directo. Él nos dice cómo Pablo lo presentó y cómo fue que la gente respondió, así que hay 2 puntos de esos. Ahora, vamos a ver cómo fue que Pablo dio testimonio a la gente. En el versículo 1 dice: ahora, después de pasar de Anfípolis y Apolonia, yo nunca puedo decir esa palabra, siempre la digo diferente, pero ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? O sea que debería de ser Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Ahora, si usted recuerda, en los versículos que cerraron el capítulo 16, nos explica Lucas cómo Pablo y Silas vinieron a ser liberados de la prisión de Filipos. Y ahora, después de ser liberados, ellos fueron a la casa de Lidia, donde después ahí se estaba juntando una nueva iglesia, y quisieron ahí, en vez de que oraran, pedir oración por ellos, porque los habían golpeado y maltratado. No, nos dice que ellos se apartaron, se fueron de la ciudad de Filipos y empezaron con el primer verso del capítulo 17. Nos dice cómo ellos se fueron y a dónde fueron. Él nos dice que se fueron hacia el oeste. Los misioneros viajaron más adentro de la región de Macedonia y llegaron ahí.
Pero no se pararon en Macedonia, sino siguieron, posiblemente pasaron la noche en algunos lugares, pero pasaron por Anfípolis y Apolonia, pero aparentemente no pasaron ahí solamente más para pasar la noche, porque siguen su camino hasta su destino final, que se llama Tesalónica. Y ahora vamos a ver que aquí Timothy que parece que Lucas no los acompaña, porque ahora ya está hablando en una tercera persona, en vez de decir nosotros viajamos. Ahora él empieza a decir cuando ellos viajaron. Ahora, la pregunta está aquí, es ¿dónde estaba Lucas? Si él no estaba con ellos en su camino a Tesalónica, bueno, es posible que nosotros podemos entender que Lucas se quedó atrás en Filipos para ministrar a los nuevos creyentes, posiblemente como un nuevo pastor. Recuerde que Lucas no era judío, era un gentil. Y posiblemente era un hombre que tenía mejor aceptación en la ciudad de Filipos porque había una gran actitud en contra de los judíos que prevalecía en esa ciudad. En efecto, interesantemente, la próxima vez que oímos que Lucas estaba con el grupo misionero es cuando los otros regresan a Filipos y es donde parece ser que él estuvo ahí todo este tiempo. Y yo lo digo eso porque en Hechos 26, esto es lo que dice: nosotros nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Ahora, usted ve, tal parece que él se quedó ahí en Filipos mientras ellos fueron a Tesalónica. Ahora, Tesalónica estaba aproximadamente 100 millas al suroeste de Filipos y es una ciudad muy importante porque era la capital de Macedonia. Y ahí había un puerto muy grande que traía mucha economía, que traía gran comercio y tenía una gran población de 20,000. En efecto, en esta ciudad todavía existe hoy en día en Grecia. Yo conocí a alguien que era de esta ciudad. Es la ciudad segunda más grande de ese país y ahora está conocida como Tesaloniki o Saloniki. Ahora, pero lo más significante de esta ciudad en el día de Pablo, en los términos de cómo avanzaba el evangelio, es de que ahí había una sinagoga en esa ciudad. Lo que quería decir es de que había ahí un número bastante de judíos que vivían en esa ciudad, en lo contrario de Filipos, donde no había una sinagoga, porque ahí no había suficientes hombres para tener una sinagoga. Pero usted ve aquí en Tesalónica sí había una presencia judía. Y aquí fue el primer lugar a donde Pablo fue después de que llegó a la ciudad. Y la razón por la que fue esta sinagoga es para decirle a la gente judía que estaba ahí acerca de Jesús. Y esto es lo que nos dice Lucas, cómo fue esto, en el versículo 2 al 3. Y les dice, y Pablo, según a su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. Y este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Ahora usted ve en estos 2 versículos, Lucas explica cómo el ministerio de Pablo es establecido y presentado a la gente judía en Tesalónica. Usted ve cómo les dice que ese es su énfasis del ministerio de Pablo, es decirle a la gente gentil de la gracia del Señor en Cristo. Y aunque él también tenía un deseo muy profundo porque la gente judía entendiera y conociera a Jesús, tanto hablaba y estaba preocupado por la salvación de la gente judía, que cada ciudad que él visitaba, primero iba a las sinagogas para compartir con ellos acerca de Cristo. Y eso es exactamente lo que nos dice Lucas. Como nos dice él, de acuerdo a su costumbre, Pablo primero iba a los judíos de la ciudad que iban a una sinagoga y ahí pasó 3 sábados consecutivos. Y ahí nos decía que ahí le daban la oportunidad de hablar con ellos y él exponía su mensaje en 3 diferentes puntos. El primero les decía, él razonaba con ellos desde las Escrituras. El segundo, él les explicaba y les daba la evidencia acerca de Cristo y lo que quería decir ser el Mesías, cómo tenía que sufrir, morir y levantarse de entre los muertos. Y luego les proclamaba que él era el Mesías del que él estaba hablando, era Jesús.
Ahora, antes de ver estos 3 puntos de cómo era que Pablo compartía el Evangelio, yo quiero compartir con algo que es bastante significativo de que tenía que venir todavía antes de que Pablo diera su testimonio. Ese era su valor de compartir el Evangelio con la gente judía, porque en ese tiempo, yo le digo esto, ponga atención. Acuérdese que la mayoría de la persecución que presentó y que tuvo que enfrentar Pablo en su ministerio viene de la misma gente judía. Y usted ve, antes de que Pablo siquiera entrara a la sinagoga, él sabía que tenía el sentimiento de que posiblemente esto no terminaría bien, podría resultar en que fuera maltratado, y aún así él caminó por la puerta principal y habló con ellos acerca del Mesías. Y con respecto a muchos de los abusos en las manos de los judíos que sufrió Pablo por haberles dado testimonio, un maestro de la Biblia nos dice, Pablo, eso es lo que dijo en su libro, Pablo enfrentó tanta oposición por medio de los judíos en sus viajes misioneros que cuando estaba en la isla de Cipres, a ellos fueron opuestos por el falso profeta Bar Jesús, y dejando ahí se fue a Antioquía, donde después los judíos fueron en grandes multitudes y llenos de envidia empezaron a contradecirlo, diciendo, blasfemando. Más adelante los judíos se levantaron a un grupo de mujeres prominentes y hombres de la ciudad, instigando la persecución en contra de Pablo y Bernabé, lo cual los llevó a que se fueran a Iconium, donde los judíos que no creían empezaron a levantar las mentes de los gentiles y llenarlos de coraje en contra de ellos, lo que los hicieron que salieran huyendo de ahí. Pablo y Bernabé fueron a Listra, donde Pablo casi perdió su vida. A pesar de toda esta persecución y en las manos de los gentiles, Pablo no dejó ni tenía miedo de entrar a la sinagoga en Tesalónica. Y usted ve, cuando nosotros terminemos el estudio del ministerio de Pablo en esta ciudad, usted va a ver cómo, aunque los judíos y la persecución los obligarían a ellos que volvieran a salir de esta ciudad y se encaminaran a Berea. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de Pablo y cómo él está dando ministerio a esta gente? Y cómo él da su testimonio a pesar de que lo pueden odiar y perseguir. Lo que aprendemos aquí es que requiere un gran valor que Pablo encontró en sí mismo, pero cuando nos preguntamos cómo adquirimos ese tipo de valor, esto requiere 2 cosas. Primero que nada, tenemos que tener fe en el Señor, de que Él nos va a ayudar a sobrepasar nuestro miedo a los hombres y va a hacer lo que el Señor tenga que hacer cuando hablamos de Cristo. Esto es lo que dijo David en el Salmo 27, 1 al 3. Él enfrentó toda clase de oposición, y eso fue lo que dijo David acerca de su miedo en su propia vida. Él dijo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante una guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Aquí nos dice David que su confianza, el rey David, que su confianza está en el Señor, que él confiaba que el Señor lo iba a proteger, lo defendería sin importar el tamaño de la oposición en contra de él. Esto no quiere decir que el Señor nunca va a permitir nada malo que nos pase. Hay muchos cristianos que en este momento están perseguidos hasta el punto de su propia muerte. Pero lo que yo sí le digo es que lo que quiere decir es de que no importa pase lo que pase, usted puede confiar que el Señor, sea lo que traiga a su vida, Él lo quiere para lo mejor, para su vida, ya sea vida o muerte. Y si usted vive, aunque lo persigan, usted puede confiar en el Señor, de que Él soberanamente permitió que pasara esto y que va a usar esta persecución en contra de usted para acercarlo más a Cristo. Y usted va a poder sentir y experimentar una cercanía a Cristo por su sufrimiento. Va a entender el corazón de Jesús que sufrió por nosotros. Y si usted fuera a morir, no se preocupe, sería una ganancia porque usted estará en ese momento con Cristo.
Así que nosotros vemos en Isaías 26:4, dice, confiar en el Señor para siempre, porque el Dios, el Señor, tenemos una roca eterna en Él. Él es en quien nos podemos recargar cuando tenemos problemas. En segundo lugar, para tener el tipo de valor que Pablo tenía, nosotros tenemos un gran amor por la gente, que podemos ponerlos darles más importancia a ellos que a nosotros y a nuestra seguridad. Pablo lo hacía de este modo, que él estaba tan preocupado por la gente judía y que ellos pasaran una eternidad en el infierno, que él dijo eso en Romanos del 9, del 1 al 3. Esto es lo que dijo Pablo, diciéndole a ellos que es remarcable lo que él dice. Y si uno dice, no, Pablo no puede estar hablando la verdad. Él dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dando mi testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo estaba tan triste, su corazón tan roto de ver cómo la perdición de la gente judía, que él honestamente, él pensaba que sería mejor que él fuera enviado al infierno si eso salvaría a su gente. Ese es el tipo de amor que alguien debe de tener, que le causaría que usted le dé tener el valor de dar su testimonio, ya sea que lo odien o lo persigan. Y es lo que dice el evangelista de L. Moody, que es el único que ha sido calificado para hablar del infierno. Porque cuando él hablaba del infierno y oía del pensamiento de la gente que acabaría ahí, lo traía a lágrimas a sus ojos. Podemos decir eso de nosotros, de que cuando pensamos en alguien que no conoce al Señor puede pasar la eternidad en el infierno. Eso le molesta. Eso debería causarnos de que nosotros los amemos más y los amemos suficiente para que tan solo el pensamiento de lo que viene para ellos nos dé el valor para hablar con ellos acerca del Señor y ponernos en el mismo peligro con tal de compartir con ellos. Y esto es lo mismo por lo cual Pablo camina en la sinagoga de Tesalónica y sabiendo que podría resultar en una hostilidad y algo violento en contra de él, aún así él camina con valor. Y él con gran valor presenta a Cristo y que confíen en él, porque él sabe que lo va a defender y lo va a proteger. Y si no fuera esa la voluntad del Señor, entonces está bien, porque lo llevaría a la gloria con él. Y ahora, yo le digo que regrese a Hechos 17, 2 a 3. Dice, y una vez que llegó a la sinagoga, tuvo la oportunidad de hablar con la gente acerca de Cristo. Nosotros vemos aquí como Lucas dice, él primero razonó con ellos acerca de las Escrituras. Y ahora, ¿qué quiere decir cuando dice que él razonó con ellos? La palabra razonar viene de una palabra griega que viene la palabra diálogo. Él decía que él tenía un diálogo con esta gente. Lo que hacía Pablo en este momento en la sinagoga, él no les daba un sermón formal. Él no se paraba enfrente y les daba un gran sermón, sino más bien él dialogaba con ellos, él discutía diferentes cosas con ellos. Aparentemente, él permitía que se le hicieran preguntas de la audiencia y las contestaba. Y siempre sus respuestas eran contestadas con respecto a las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que existía en ese momento. Así que si alguien le preguntaba a Pablo alguna pregunta acerca del Mesías, Pablo regresaría al pasaje del Antiguo Testamento que contestaba esa pregunta, lo cual probablemente lo llevaría a la siguiente pregunta, que lo llevaba a la otra parte del Antiguo Testamento para contestarla. Y así continuaban una y otra vez. Ahora, que hay dos puntos prácticos que vienen y son los siguientes. Es importante para nosotros que le demos la oportunidad a los no creyentes de que nos hagan preguntas cuando les damos nuestro testimonio. Nosotros vamos y les ponemos el testimonio en su cara y no permitimos que nos pregunten nada. Nosotros dejamos que se expresen, que nos hagan preguntas, que les damos la oportunidad de hasta explicar sus criticismos, su crítica en contra de la cristianidad.
Pero nosotros tenemos que tener ciertas respuestas, conocer nuestra Biblia para poder contestarle a la gente. Nosotros no podemos tener miedo a la gente porque tenemos que tener conocimiento de las respuestas bíblicas a sus preguntas. Y si no lo sabemos, le decimos, te vuelvo a contestar esta pregunta. Eso fue lo escribió en el de primero de Pedro. Le está diciendo, sino santificar a Cristo como Señor de vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que nosotros siempre vamos a contestarle a ellos con suavidad, con dulzura. Y en segundo lugar, cuando Pablo está razonando con ellos acerca de las Escrituras, es muy importante que nosotros entendamos que nuestras respuestas, como lo dijo Pablo, tiene que venir de la palabra del Señor, porque esa es la única fuente autoritativa de la verdad que nosotros tenemos. Usted ve la tentación que muchas veces enfrentamos cuando defendemos nuestra fe, es que nosotros muchas veces queremos responder a las objeciones de la gente. Incluso si son preguntas legítimas, es tratar de impresionarlos con nuestro gran conocimiento, casi científico, qué inteligentes somos. Pero eso nunca va a ser algo bueno, porque cuando nosotros contestamos que no es bíblico, nuestra tendencia es contestar de acuerdo a la sabiduría humana, a la filosofía, acerca al pensamiento contemporáneo. Pero nosotros vemos en el primero de Corintios 1 y 2, Pablo dice que no, que la sabiduría humana es vacía y no tiene valor espiritual. Y lo hace bastante claro cuando él le dice a hombres bastante educados, como lo era él. Era un hombre que tenía un conocimiento muy grande de ese día. Y él lo hizo bastante claro que cuando él daba su testimonio a propósito, él no hablaba nada de lo que él sabía, nada que era un asunto de ese momento. Él solamente hablaba de Cristo, de su muerte en la cruz. Eso era lo que él hacía. Es lo que dijo en el primero de Corintios 2 al 1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamaos el testimonio de Dios. No fui con superioridad a la palabra o sabiduría, pues nada me propuse a saber entre nosotros excepto a Jesucristo y a él crucificado. Y él le dijo, yo no vine a ti con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse a saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Imagínese qué brillante era Pablo, de que él puso su sabiduría a un lado, pero solamente proclamaba el Evangelio. Este versículo 2, está ahí en la tumba de Mark, de Dr. Lloyd Jones. Él tiene este versículo, y si alguien lo conoció, dice que él podía ir en cualquier lugar y podía presentar. Él presentaba el evangelio donde fuera, no importaba qué tipo de lugar. Y el doctor Martin, pero él pudo haber sido cualquier persona de gran prestigio, pero no, él fue a un pueblecito muy pobre donde él fue a proclamar el evangelio. Eso era lo que él quería, y no quería proclamar nada más que a Jesucristo. Pero todo el conocimiento que él tenía en medicina, filosofía, lo más importante era compartir el evangelio. Así que para nosotros tenemos que estar muy claros cómo vamos a contestar las preguntas de las gentes, y cuando lo hagamos tiene que ser hecho desde el punto bíblico. Y el segundo modo en el que él comparte el evangelio es que les esté explicando y dando la evidencia de que Cristo tenía que sufrir y ser levantado de entre los muertos. Y la palabra de la que está hablando aquí es que él va a explicar, es de que los va a poner, les va a dar evidencia de lo que está hablando. Así que cuando nosotros ponemos lo que él está diciendo junto, él dice que él abrió su entendimiento al Antiguo Testamento y a las Escrituras con respecto a las profecías que hablaban del Mesías que tenía que sufrir una muerte y sería resucitado de entre los muertos. Pablo exactamente hizo lo que Jesús hizo a sus discípulos en camino
en su camino en el cual les abrió sus mentes al entendimiento de las profecías con respecto a su muerte y su resurrección. Nosotros vimos lo que el Señor hizo y vamos a ver entre una y otra vez cómo el hombre va a venir y habló y interpretaba las escrituras acerca de Jesús. Nosotros vimos primero en el Lucas 24:27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Así él podría llevarlos por todo el Antiguo Testamento para que entendieran de qué se hablaba de él. Y ellos a veces no lo entendían, pero en el versículo 32 les dijo, y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablábamos en el camino cuando nos abría las escrituras? Esto es exactamente lo que Pablo hizo en la sinagoga de Tesalónica. Él abrió su Biblia a varios pasajes del Antiguo Testamento con respecto a la muerte del Mesías y su resurrección. Y ahí mismo él empezó a explicar y abrió el entendimiento cuando él empezó a explicar lo que quería decir cada uno de estos textos. Y esto no nos dice Lucas cuáles son las escrituras específicas que Pablo explicaba, pero sin duda alguna tendría que ser como Salmo 22, que es una imagen profética de Jesús muriendo por crucifixión, muchos años antes de que la crucifixión fuera siquiera inventada como un modo de ejecución. Lo que hubiera estado aquí es de que él hubiera abierto también el entendimiento de Isaías 53, en el cual habla de cómo Cristo fue rechazado por la gente judía, su muerte, su resurrección, y cómo Pablo tendría que explicar a todo mundo en el Antiguo Testamento de cómo el sistema de sacrificar animales para el perdón de nuestros pecados vendría a ser en la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y aquí vamos a ver también en Salmo 16 cuando David habló de la profecía del Mesías y de su resurrección. Cuando él dice, tú no vas a permitir al sagrado tuyo que vaya y que su cuerpo se descomponga. Usted ve, es muy importante cómo Pablo le explicaba a la gente judía acerca de las escrituras que predecían del Mesías, de su muerte y de su resurrección. Porque la gente ya había perdido el interés, ya no se daba cuenta de que estas escrituras y la razón de las mismas se estaban enfocando, todos esos versículos y hablaban del Mesías, del rey que venía a conquistar. Pero antes de eso teníamos que entender que venía la cruz antes de la gloria. Y ellos no lo entendían, ellos estaban confundidos. Así que ellos, mientras trataban de explicar la salvación y el plan de salvación, el Mesías tendría que venir aquí en humildad y a morir por todos los pecados de su gente, y él sería levantado de entre los muertos para probar de que su muerte sacrificial había sido aceptada por el Padre y que esta oferta de salvación era válida y verdadera. Escuché a esa gente de ese tiempo, no lo entendía, aunque era claro, pero no lo entendían. Él no entendían que él tuvo que morir, como lo dijeron en el 1 de Corintios, que dice, la gente se tropezaba en esta idea porque no la entendían clara. No podían entender que él era un rey que tenía que estar reinando, no estando sacrificado. Ellos perdieron la misma visión de lo que estaban hablando ellos. Ellos no entendían, ellos estaban enfocados en lo físico. Nosotros tenemos que entender de Pablo que cuando estamos hablando del testimonio, como la gente de Tesalónica, nosotros tenemos que hablar y entender los versículos de la Biblia, muchos de ellos que hablan de la muerte y la resurrección de Jesús, que va a encaminar al Señor, a la gente, a la necesidad de un Salvador. Y la razón por lo que esto pasa es porque este es el corazón del Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer. 1 de Corintios 15:3, porque yo os entregué en el primer lugar lo mismo que recibí, que en Cristo murió por vuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Usted ve, si no tenemos este entendimiento acerca del significado de la muerte de Cristo, que Él fue
el que llevó nuestro pecado, con él no hay salvación. Su muerte es el corazón del evangelio. Esto es lo que trae el juicio del Señor, se voltea en Cristo. Tenga mucho cuidado cuando usted está dando su testimonio, porque usted puede manipular la conversación en un lugar que puede acabar en cosas que no tienen nada que ver de la razón por la que necesitamos salvación. Siempre tenemos que regresar al Evangelio y el tercer modo en que ellos hablan de Pablo, usando como él habla de este Jesús al que yo proclamo, es para ti, Cristo. Les dice a ellos, lo que aprendemos nosotros de esto es de que Pablo no solamente les habla de muchas profecías del Antiguo Testamento con respecto a la muerte de Cristo y de su resurrección, pero él está hablando de que el mismo Jesús de Nazaret es el Mesías. Y en otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a ellos es de que ellos necesitaban a Jesús, del que vino de una madre virgen, que tuvo una vida sin pecado, su ministerio lleno de milagros y de enseñanza, su muerte, su resurrección y su exaltación, la promesa de su regreso y más importante, cómo nos ofrece salvación a todos los que creen que Jesús de Nazaret es en realidad el Mesías. Ahora escuchen, cuando está todo esto dicho, nosotros tenemos que decirle a la gente de la persona y el trabajo de Jesucristo. Y como ellos como pecadores tienen la necesidad de un Salvador, y nosotros hacemos esto con paciencia y claramente, permitiéndole a la gente la oportunidad de preguntarnos cosas, y nosotros les damos respuestas con la palabra del Señor. Así es como nosotros damos nuestro testimonio. Si usted no conoce a Jesús, si estas verdades no las había entendido, y si usted ahorita está entendiendo que Jesús es nuestra promesa, es el único que nos puede salvar, el que murió por los pecadores como usted y como yo, y Él nos ofrece una salvación. Si usted se arrepiente de sus pecados, deja su pecado, confía en Él, y que su muerte sola, esas son la base para una vida eterna. Ahora voy a venir aquí, voy a orar. Y después vamos a terminar un poco temprano porque el pastor Jenkins va a venir y va a compartir acerca de un nuevo ministerio dentro de nuestra iglesia. Así que oremos juntos. Padre, estamos muy agradecidos contigo por la palabra del Señor. Estamos agradecidos por lo que tienes que decir acerca de cómo compartimos el Evangelio, y cualquier persona que no sea salva, pero que oyó este mensaje, que pueda venir a ti y que entienda su necesidad de salvación. Oro por todo esto en nombre del Señor.